En este vídeo te voy a mostrar una estrategia para que puedas operar y sacarle beneficio al petróleo crudo, al instrumento financiero del petróleo crudo. Sin más que añadir, vamos a ir directamente al gráfico y te voy a explicar cuál es esta estrategia. Ok, estamos en el gráfico, listo, vale, perfecto. Bueno, ahora mismo lo que estás viendo es el gráfico del petróleo crudo. Las velas japonesas son de 1 hora, es decir, el time frame o temporalidad en español es de 1 hora. Yo más o menos a la hora de analizar y ejecutar mi operativa me manejo entre la temporalidad de 1 hora y 30 minutos. Pero en este caso vamos a analizarlo, vamos a analizar y implementar esta estrategia. Te voy a mostrar esta estrategia con la temporalidad de 1 hora, ¿ok? Vale, pues mira, estamos en el gráfico del petróleo crudo. Estamos a día 6 de agosto, 7 de agosto, 8 de agosto. Esto último que ves de aquí es del 8 de agosto, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, vas a tener que fijarte en diferentes cosas. En primer lugar, mi estrategia se basa en el análisis fundamental, es decir, en el análisis de las noticias, que lo veremos posteriormente en el análisis de las noticias. Posteriormente te enseñaré un poquito sobre ello, pero vamos primero con el análisis técnico y los puntos clave que quiero que te quedes de este vídeo, ya que te aseguro que estos puntos clave son lo más importante a la hora de realizar el análisis técnico y aplicar esta estrategia para operar el petróleo crudo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vale, mira, he hecho un poco más hacia atrás. Puedes ver que tenemos una tendencia bajista, claro, como tenemos movimientos bajistas con sus posteriores correcciones. Tenemos movimiento bajista, descanso, movimiento bajista, corrección, movimiento bajista y retroceso, hasta llegar a este mínimo de aquí. Vale, bien, quiero que te quedes con lo siguiente. Tienes que aprender a identificar cuando el movimiento se está extendiendo en el tiempo. Es decir, uno de los puntos claves, que es el que te voy ahora mismo a comentar, es el siguiente. Por ejemplo, fíjate aquí, voy a coger el lápiz. Y aquí tenemos un pequeño movimiento lateral, tenemos movimiento bajista y tenemos retroceso. Tenemos movimiento bajista, un muy pequeño retroceso, movimiento bajista, movimiento bajista. Es decir, aquí, voy a hacer esto un poco más gordo, un segundo, así. Vale, tenemos movimiento bajista y llega hasta aquí. Aquí podemos ver un movimiento vertical y tras este movimiento vertical vemos que la corrección o retroceso es muy pequeño, es muy bajo, es nulo. Y con la inercia continúa bajista. Y desde este punto comienza a subir. Aquí seguimos teniendo una tendencia bajista. Luego es muy importante que en este caso, en este momento, a la hora de operar, de llevar la operativa en este momento, tendríamos que estar muy pendientes de las fundamentales, ya que la fundamental es un apoyo que nos va a indicar hacia dónde va a ir el precio a corto y medio plazo. Tras el análisis de las noticias y acompañado con el análisis técnico que ahora te estoy mostrando, vas a poder determinar en qué dirección vas a tomar posiciones con mucha más precisión, con una predicción más precisa, digamos. Entonces, fíjate, desde aquí el precio comienza a subir y continúa. Aquí tenemos un retroceso, pero muy pequeño, tenemos una corrección, pero apenas hay correcciones. Es decir, aquí puedes ver que el movimiento se está extendiendo en el tiempo. Fíjate cómo se extiende. Apenas hay retroceso. El movimiento sube, no hay retroceso, sigue sin retroceso. Es decir, aquí tenemos un movimiento alcista. Tenemos un movimiento que se está extendiendo en el tiempo. Esto es un punto clave, ya que los movimientos que se extienden en el tiempo y no vemos retrocesos, no vemos correcciones, no vemos descansos, es decir, lo normal, lo común es que haya un movimiento, si es una tendencia bajista, haya un movimiento bajista con su posterior corrección, movimiento bajista con su posterior retroceso. Y de esta forma es como se presenta la tendencia bajista, con una tendencia lo mismo, pero básicamente al revés. Entonces, identificando estas situaciones, estos movimientos que se extienden en el tiempo, podemos predecir que a continuación es muy probable que el precio se gire y continúe en la dirección predominante, en este caso bajista. Entonces, muy importante, lo que te quiero que te quedes es con los movimientos que se extienden en el tiempo. Aquí tenemos un movimiento claro que se extiende en el tiempo. Venimos de una tendencia bajista con sus correcciones más o menos grandes, más o menos amplias, pero con sus correcciones correspondientes. Aquí
Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos un movimiento alcista que se extiende en el tiempo y no vemos ningún retroceso, ninguna corrección contundente que nos indique que pueda la tendencia estar cambiando, sino que nos da un movimiento alcista sin retroceso y que se extiende en el tiempo. El precio llega hasta el inicio del impulso bajista, este de aquí. A ver, voy a pillar la flecha. El precio se extiende en el tiempo y llega hasta esta zona de aquí, hasta el inicio del impulso bajista de aquí. Y es muy importante que también sepamos dónde colocar el stop loss. En este caso, tras este movimiento que se extiende en el tiempo, podríamos colocar nuestras órdenes de compra pues en estas zonas de aquí arriba. Pero muy importante, la zona de arriba, es decir, tenemos que fijarnos cuáles son los últimos movimientos bajistas. Aquí tenemos un movimiento bajista y aquí tenemos otro. Entonces, nuestro stop loss y la zona en la que no queremos que el precio continúe sería esta. En este caso, aquí tendremos una posición de venta y nuestro stop loss estaría situado en esta zona de aquí arriba. Esta zona, si el precio continúa y llega a esta zona clave, a esta zona roja, ya que tenemos la zona de stop loss, la colocaremos ligeramente por encima de los últimos impulsos bajistas. En este caso tenemos este de aquí y este otro de aquí también sería válido. Entonces nuestra zona de stop loss estaría situada por encima de esta zona roja de aquí. Podríamos colocar el stop, por ejemplo, en este nivel de aquí, por ejemplo. En este nivel de aquí sería un buen nivel de stop loss, ya que estaríamos cubiertos de una posible manipulación de mercado, es decir, que el precio de repente, boom, se mueva de forma explosiva alcista, rompa estos máximos y posteriormente, boom, tengamos un retroceso, un movimiento bajista, es decir, un movimiento alcista y un movimiento en sentido contrario igualmente explosivo. Esto se traduciría en una manipulación de mercado, es decir, buscan generar demanda para los peces gordos introducir órdenes de venta, pero en este caso no es lo que se produce. Por eso nuestro stop loss iría en este caso aquí arriba, ya que si el precio supera esta zona de aquí y el precio se mantuviera por esta zona o si el precio continúa y rompe esta línea aquí, ya nuestro análisis y nuestra expectativa, predicción de que el precio continúe bajista se reduce en gran medida, en un gran porcentaje, pero podemos ver que no ocurre y desde esta zona, boom, el precio podemos ver cómo tenemos un movimiento bajista fuerte, un movimiento vertical. Voy a coger el lápiz, tenemos un movimiento bajista fuerte, tenemos aquí una pequeña corrección, tenemos un descanso, tenemos el retroceso y nuevamente tenemos boom, un movimiento muy fuerte en dirección bajista, un movimiento vertical muy fuerte. Los movimientos verticales muy fuertes también hay que tener cuidado porque nos están dando indicaciones de que estamos ante un posible cambio de tendencia en el corto plazo. Aquí podemos ver un movimiento bajista muy fuerte y luego también tenemos que prestar atención a las correcciones, ya que si se produce una corrección tras un movimiento bajista fuerte, pues podría continuar la tendencia bajista y movimientos bajistas tranquilamente. Pero en este caso podemos ver cómo el precio se derrumba bajista y podemos ver cómo tenemos un pequeño retroceso, pero apenas tenemos un retroceso notable, tenemos un retroceso, una corrección muy vaga y además el precio continúa bajista, es decir, tenemos una corrección que básicamente es una corrección de la inercia del semejante impulso, tenemos una pequeña corrección, un pequeño descanso del precio y a partir de aquí nuevamente, boom, tras la inercia de este movimiento bajista muy fuerte, el precio continúa yendo hacia abajo y aquí podríamos también tener indicaciones, podríamos empezar ya a ver que podríamos estar ante un cambio de tendencia o al menos ante un movimiento alcista. Podemos ver cómo finalmente el precio retrocede, boom, se genera un movimiento lateral y finalmente, boom, acaba rompiendo estos máximos de aquí y el precio acaba yendo alcista. Esto, como digo, también todo habrá que acompañarlo con las fundamentales. Por ejemplo, cuando el precio llegara a estas zonas de aquí, cuando el precio estuviera en estos niveles de aquí, con las fundamentales nos estaría dando esa visión, esa perspectiva de a dónde podría ir el precio, porque realmente tú con el análisis técnico viendo esta situación podrías tomar cualquier decisión, podrías añadir órdenes de venta porque venimos de una tendencia bajista o una orden de venta porque vemos que el precio se está lateralizando. Podrías hacer cualquier cosa, pero con ayuda del análisis fundamental, con ayuda de las noticias, de lo que esté ocurriendo en este caso con el petróleo crudo, de su estado geopolítico, de si hay demanda, qué es lo que se espera en el futuro, que si China está con demanda o no, etcétera. Esto todo está en Investing, es donde analizo las noticias y entonces, analizando las noticias, se podría concluir que
tendríamos una proyección alcista. Entonces aquí es donde nos podríamos sumar en dirección alcista, ¿ok? Entonces, mira, vamos a continuar y vamos a ver otro ejemplo. Tenemos aquí movimientos alcistas. Imagínate que tenemos un contexto económico, un contexto de las fundamentales con una tendencia alcista a corto plazo, pero que a mediano y largo plazo estamos esperando movimientos bajistas. Es decir, que a corto plazo, por la situación geopolítica, posibles guerras, conflictos que estén ocurriendo, en este caso, estaríamos esperando que el precio tuviera un ligero incremento en el precio del barril de petróleo crudo, pero en el medio y largo plazo estaríamos esperando una proyección bajista, es decir, que el precio del petróleo caiga. Entonces, en este caso, aquí estaríamos sin agregar ninguna posición, sin entrar al mercado, pero si continuamos podemos ver cómo el precio, fíjate qué es lo que ocurre aquí. Lo mismo que justo ha ocurrido aquí. Tenemos un movimiento alcista que se extiende en el tiempo, sin retrocesos, sin correcciones. Tenemos un movimiento sin retrocesos, sin correcciones, que se extiende en el tiempo. El ejemplo es perfecto. O sea, aquí tenemos movimiento alcista, aquí tenemos el precio descansando sin más, precio tranquilamente descansando y está aquí, pero sin correcciones. Aquí apenas hay corrección, o sea, simplemente es que el precio está descansando, no hay ni demanda ni oferta. El precio reanuda su dirección, su continuidad y continúa alcista. Continúa sin correcciones y el precio acaba por extenderse en el tiempo, sin correcciones, sin retrocesos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Precio extendiéndose en el tiempo, movimiento alcista sin correcciones. Nos está dando indicios de que podemos estar ante un cambio de tendencia o al menos ante un cambio a muy corto plazo de dirección de alcista a bajista. En este caso tendríamos que fijarnos en los inicios, en el origen de los últimos impulsos bajistas. Es decir, aquí tenemos uno, este lo voy a colocar en color azul y vamos a bajarle la opacidad. Ahí está. Aquí teníamos una zona clave y luego si nos venimos por aquí, aquí tendríamos ya nuestra zona prohibida. Es decir, disculpar que tengo aquí un pequeño cortecito. Bueno, continuamos. Entonces aquí tendríamos el inicio, el origen del impulso de uno de los últimos impulsos bajistas y por encima tendríamos la zona prohibida, es decir, el precio no queremos verlo por encima de esta zona o que se mantenga en esta zona, es decir, esta zona es prohibida. Si vemos que el precio se mantiene en esta zona o que lo supera, entonces estaría invalidándonos el análisis y proyección que tenemos hecho para el petróleo crudo en este caso. Espero que se haya entendido correctamente. Cualquier comentario, cualquier duda, cualquier consulta, no dudes en dejármela en comentarios y yo encantado te la resolveré lo antes posible, ¿vale? Entonces, fíjate, mira, en este caso tenemos origen del impulso bajista aquí, zona en la que el precio podría llegar, zona en la que podremos colocar nosotros nuestra orden de venta límite. Y por otro lado, la zona prohibida, la zona en la que no queremos ver el precio que se mantenga o que lo supere, sería esta de aquí arriba. Por encima del último impulso bajista, una pequeña zona aquí arriba. Y nuestro stop loss podría estar ubicado pues por encima de la zona. Por aquí, por ejemplo, podría estar colocada por aquí. Y aquí, como digo, si, por ejemplo, tú abres el gráfico y te encuentras esto, pues directamente también podrías introducir una orden de venta a mercado, es decir, directamente vender a mercado. En este caso, si te encontrases en esta situación, sería muy bueno porque podrías llegar a tener un ratio de riesgo-beneficio muy beneficioso, porque estamos viendo cómo colocando aquí el stop loss podemos tener todo este rango de recorrido de profit hasta que el precio nos dé indicios de que podríamos estar ante un cambio de tendencia o movimiento alcista o bastante corrección, una buena corrección, vamos. Entonces, si continuamos, fíjate lo que ocurre, el precio se mantiene, cosa que no nos interesa, pero de repente, boom, el precio comienza a caer. Y ahora lo que nos interesaría ver es movimientos bajistas con sus posteriores correcciones. No nos interesaría ver, en este caso, movimientos bajistas sin correcciones que se extiendan en el tiempo o movimientos muy verticales bajistas con muy poca corrección. Lo que nos interesa para saber que estamos en la dirección correcta es ver movimientos bajistas
bajistas con sus correcciones, movimiento bajista con retroceso, movimiento bajista con retroceso. En el caso que se dé un movimiento vertical muy fuerte con muy poca corrección, movimiento vertical, poca corrección y otro movimiento vertical o movimiento bajista que se extiende en el tiempo sin apenas retroceso, entonces tendríamos que estar pendientes por si tenemos que salir de la operación, si tenemos que cerrar el trade. Entonces, mira, fíjate cómo continúa el precio. Tenemos movimiento bajista con su corrección. Tenemos movimiento bajista, tranquilo, sin ser tampoco muy vertical, muy explosivo, cosa que nos interesa, ¿vale? Y tenemos movimiento bajista con su retroceso, tranquilo, sin más, sin gran explosividad, sin grandes movimientos, sin movimientos muy erráticos. Aquí tenemos un movimiento vertical, pero tenemos continuamente un retroceso y cómo el movimiento se relaja. ¡Pum! Tenemos otro movimiento bajista, vertical, tenemos otro movimiento vertical aquí y fíjate cómo ya, cuidado, el movimiento se está verticalizando mucho, se está yendo demasiado en dirección bajista con muy poco retroceso. Estamos viendo ya muy poca corrección en este momento. Tenemos otra corrección aquí, movimiento bajista y corrección, o sea que podemos esperar otro movimiento bajista. Aquí tenemos otro movimiento bajista y ya tendríamos que estar atentos y ya aquí podríamos cerrar ya la operación por completo o cerrar gran parte de la operación, pero podrías cerrar tranquilamente la operación ya que el profit que se había generado sería bastante bueno, un ratio riesgo-beneficio bastante positivo. Fíjate cómo tenemos todo este rango de movimiento, tenemos movimiento bajista, corrección, bajista, corrección, bajista, corrección, tenemos movimiento bajista vertical, tenemos muy poca corrección, aquí ya hay que mantenerse atentos. Tenemos aquí la corrección, aquí es cuando viene la corrección, el precio se mantiene tranquilo, no hay demanda, no hay oferta, está descansando tranquilo, bueno, pero aquí podemos ver otro movimiento vertical sin haber presenciado una gran corrección o retroceso, por lo que ya podremos cerrar aquí la operación, además de que el precio, fíjate dónde lo tenemos. Tenemos el precio en la zona de mínimos, por lo que es otro punto a tener en cuenta. Y fíjate cómo tenemos aquí movimiento vertical y tras este movimiento vertical, ahora sí que sí, no hay apenas retroceso, el movimiento se queda muerto, se queda en el piso, cosa que ya los indicios que nos está dando el precio, el gráfico, el mercado del petróleo crudo son bastante notables. Además, en este caso, habría que estar viendo, por otro lado, las fundamentales. Todo esto puedes preguntarme por la sala VIP de trading en la que con una membresía mensual puedes acceder y puedes tener acceso a toda esta información de forma actualizada, a tiempo real, en la que podrás aprender conmigo cómo llevo la operativa del petróleo crudo y podrás aprender en tiempo real, que es realmente la mejor forma de aprender, más que un curso con ejemplos de trades u operaciones, ¿ok? Entonces, fíjate cómo tenemos el precio en el piso, tenemos aquí bastantes indicios de que podremos ver un posible giro o cambio de movimientos bajistas a movimientos alcistas. En este caso, si no recuerdo mal, el contexto fundamental, es decir, tras analizar el análisis fundamental, concluí que podríamos estar ante un movimiento o tendencia alcista, al menos a corto medio plazo. Lo del análisis fundamental lo puedes hacer desde aquí en Investing, vas a futuros petróleo crudo, vamos a noticias, análisis, noticias, vale, todo ok. Y aquí en las noticias puedes ver cómo hay muchas noticias, vamos un poco atrás en el tiempo y aquí tienes diferentes tipos de noticias. Hay noticias, hay noticias que nos interesan más y hay noticias que realmente no nos interesan. ¿Cuáles son las que no nos interesan? Por ejemplo, esta de aquí. Crear una cartera resistente a las incertidumbres geopolíticas. VS esboza 3 enfoques. No tienen relación con el petróleo crudo, por lo que lo descartamos. El precio del petróleo cae ante las preocupaciones sobre la demanda china. Mira, aquí tenemos una noticia que nos interesa para saber qué es lo que está ocurriendo, más a fondo, o sea, haciendo zoom out, viendo el contexto económico, fundamental, geopolítico, etcétera, del petróleo crudo. Mercado de Wall Street al alza, mientras no nos interesa. Informes de yacimiento, no nos interesa. El petróleo de Texas cae casi ante la incertidumbre, nos interesa.
El petróleo cede posiciones, nos interesa. El discurso de pago no nos interesa mucho. Los precios del petróleo nos interesa. Bueno, nos interesa. Las existencias de crudo disminuyen en 4.6 millones de barriles, nos interesa. Y de esta forma vas leyendo las diferentes noticias y dentro de ellas es importante que te quedes con lo más importante, ya que la mayoría de cosas pues es información que no nos sirve de mucho, es decir, que no va a tener un gran impacto a corto o medio plazo en los precios del barril de crudo, pero van a haber noticias que tras estar leyendo estas diferentes noticias vas a poder determinar cuál es el contexto económico, cuál es el contexto fundamental en el que se encuentra el petróleo crudo y de esta forma vas a poder, como decía, tener un mayor contexto del petróleo crudo y acompañado con el análisis técnico vas a poder determinar con mejor precisión los movimientos que son probables que ocurran a corto y medio plazo. Entonces, en este caso, los movimientos que esperaba tras el análisis técnico son alcistas. Entonces, podremos simplemente pues comprar y esperar movimientos alcistas. Colocamos el stop loss, como siempre, por debajo de... Aquí tenemos impulso alcista, zona de posible manipulación de mercado y el stop loss lo podríamos colocar por esta zona de aquí y podríamos ir en largo. Y ahora, ¿qué es lo que nos interesaría? Ver movimientos alcistas con retrocesos. Si vemos un movimiento alcista, en este caso, que se extiende en el tiempo y no vemos retrocesos, es decir, no tenemos correcciones, entonces podremos cerrar la operación en largo y abrir una operación de venta, una entrada de venta. Un short, vamos. Mira, fíjate lo que estamos viendo aquí. Fíjate lo que está ocurriendo. Tenemos movimiento alcista, movimiento bajista, podemos esperar otro movimiento alcista, pum, 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 y sin corrección y nuevamente, boom. Tenemos, en definitiva y resumiendo, un movimiento alcista que se extiende en el tiempo. Este es el punto clave con el que debes de quedar. Movimiento que se extiende en el tiempo y que no ves corrección por ningún lado, no tenemos retroceso, tenemos oportunidad de venta, de entrar en corto, esperando que un movimiento bajista. Y aquí puedes ver cómo tenemos movimientos bajistas que suceden a continuación. Listo, yo creo que por hoy suficiente. Espero que te haya quedado claro cómo funciona esta estrategia. Recuerda los puntos clave. Movimientos que se extienden en el tiempo, movimientos que no tienen corrección, que no tienen retroceso, nos están dando indicios de que podemos estar ante un posible cambio de tendencia o al menos ante un giro de la dirección de precio, ¿vale? Todo esto, si quieres pues tenerlo más claro, simplemente pues echa hacia atrás al vídeo, vuelve a ver el vídeo desde el inicio para de esta forma pues aclarar mejor los conceptos, comprender mejor las ideas y tener una mejor visión de lo que estoy comentando. Cualquier duda, consulta, como digo, déjamela en comentarios. Recuerda seguirme en mi Instagram, te lo dejo por aquí en la descripción y listo, nada más. Espero que esta clase, esta masterclass, este vídeo sobre esta estrategia del petróleo crudo te haya servido, te haya resultado útil, hayas sacado pepitas de valor y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.